las ideas que yo más he repetido a lo largo de mi libro, de mis vídeos, de mis conferencias, de mis artículos, y que alguno quizá os suene, es que cada vez que yo tengo un pensamiento, ese pensamiento tiene un impacto directo en mis células, en mis genes, en mi organismo, en mi mente. Es decir, el que yo piense sobre algo en negativo tiene el mismo impacto que cuando eso me sucede en la realidad. Pero ¿qué pasa si yo vivo siempre preocupado por algo? ¿Qué pasa si yo vivo constantemente estresado, angustiado por una amenaza real o imaginaria? Que empiezo a generar cortisol a todas horas. Empiezo a generar cortisol y entro en ese estado de alerta, en ese estado de amenaza constante que tanto me perjudica. Y a la larga yo lo llamo la intoxicación de cortisol. Es decir, en vez de que las sustancias que circulan por mi sangre sean las sustancias buenas, serotonina, oxitocina, es decir, las moléculas buenas, las que me ayudan a sentirme mejor, lo que yo voy a empezar a tener en mi sangre es ese cortisol que a la larga me enferma, que me inflama, que me enferma, que me genera irritabilidad, que me genera depresión, que me genera todos esos estados de intranquilidad que conocemos. Y hoy en día, cuando yo explico esto a mis pacientes, yo intento que mis pacientes, la realidad, ayudarles a interpretar la realidad de la mejor manera posible. Según cómo interpretamos la vida, eso determina la calidad de nuestra vida. Hoy quiero que os vayáis con pocas ideas, pero con muy claras. Y la primera es, nosotros podemos conseguir que las cosas sucedan, solo con querer que sucedan. Si nosotros queremos que algo pase, puede pasar. Todos nosotros recibimos constantemente varios millones de bits de información, pero nuestro cerebro solo capta, solo se queda, solo le interesa aquello que nos importa. Y el ejemplo que todos entendemos, mujer embarazada que va por la calle y empieza a ver carritos de bebé y dice, anda, qué curioso, un boom de natalidad en mi barrio. No es que haya un boom de natalidad en tu barrio, es que ahora este tema te interesa y entonces lo empiezas a ver. Yo cuando me quedé embarazada, iba por la calle y solo veía mujeres embarazadas. Y pensé, toda mi zona, todo mi barrio, todas las mujeres se han quedado embarazadas a la vez que yo. Cuando yo di a luz y paseaba a mi hijo por el parque, solo veía cochecitos y parques. Ya no había mujeres embarazadas en mi barrio. Hace unos meses tuve un esguince en el pie, iba a la pata coja, iba con una especie de muleta. Solo había gente con muletas en mi barrio. Llegué incluso a pensar que me copiaban y hacían todo lo que yo quería. Todos vosotros habéis descubierto que si algo os interesa o estáis preocupados por algo, de repente todo a vuestro alrededor gira en torno a eso. Esa palabra, todo el mundo está hablando de ese tema. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando queremos prestar atención a un tema, se activa una zona del cerebro que se llama el sistema reticular activador ascendente, no os quedéis con el nombre, por favor, el cual hace que nosotros podamos fijarnos y prestar atención en aquello que nos preocupa o que nos interesa. Por lo tanto, nosotros podemos hacer que las cosas pasen porque nuestro cerebro se activa para poder prestar más atención y captar eso que estamos buscando. Y eso es con el optimismo. Porque una persona optimista activa zonas cerebrales que se lo permiten. Os voy a contar una anécdota relacionada con esto. Yo soy absolutamente fan de Chayanne. Me encanta. La canción de Torero ha impulsado grandes momentos en mi vida. Y ayer estaba en el hotel en el DF, estaba desayunando con alguien y me dice, oye, por cierto, ¿sabes que está Chayanne allí? Digo, es que claro, es que no podía ser de otra forma. Porque cuando uno quiere que algo pase, puede pasar. Y siempre que quiero encontrarme con alguien, me lo encuentro. Porque la gente dice que tengo suerte, no es verdad. No es cuestión de suerte, es que siempre estoy abierta a que me pasen cosas. Por eso se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando. No significa que por querer algo con fuerza vaya a suceder. Significa que si quiero algo con fuerza, mi cerebro va a hacer todo lo posible por encontrar cosas en el entorno que tengan que ver con eso para cumplir mis sueños. Si yo tengo mi sistema reticular en negativo o apagado, da igual lo que me pase porque no lo voy a ver. Y esto, yo insisto mucho, y en el libro que publiqué hace 2 años, hoy hace 2 años, cómo hacer que te pasen cosas buenas, uno de los mensajes más importantes era, al 90% de la gente que no le pasan cosas buenas es porque no sabe lo que quiere que le pase. Y su cerebro no se lo muestra. Es decir, si tú quieres que algo bueno te suceda, estudia, prepárate. Yo he investigado mucho como psiquiatra la suerte, porque tengo pacientes que escucho y digo, pero qué suerte tienen, qué bien les va todo. Y hay gente que escucho su vida y digo, qué drama, no es posible. Y hace unos años empecé a investigar la suerte.
Hay una frase de Séneca que me encanta, que dice: la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Hay que prepararse, hay que saber, hay que estudiar, porque el que se prepara, el que estudia, el que visualiza lo que quiere, es capaz de percibir mucho mejor las oportunidades. Y esto es una de las ideas más importantes con las que quiero que os quedéis hoy. La felicidad y el optimismo es una garantía de salud para la vida. Hoy en día se ha demostrado que las personas que son capaces de mirar la vida desde un punto de vista más optimista, y si esa interpretación es optimista y es alegre, cambiamos nuestros genes. Esto es el nuevo concepto que se denomina epigenética, es decir, nuestras experiencias, nuestra manera de enfrentarnos a la vida, cambia nuestros genes. Hablar de felicidad es hablar del sentido que le damos a la vida. Lo que más me gusta es hablar de la felicidad, porque todos aquí hemos venido porque queremos ser felices. La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Hablamos de una vida lograda. La felicidad no se da en la posada, como decía Cervantes, sino al borde del camino. Es una manera de vivir. No es solo yo quiero ser feliz, es cómo yo decido cada día aceptar las circunstancias que me rodean. La felicidad tiene mucho que ver con la manera en que nos expresamos y con el lenguaje, porque hay palabras que evocan emociones, palabras que evocan imágenes, que evocan emociones y sensaciones corporales. Pero hay 3 palabras que tocan el corazón del hombre. Por favor, gracias y perdón. Por favor, porque abre las puertas a la otra persona. Gracias, porque el agradecimiento es la memoria del corazón. Y el perdón, que para mí es la clave hoy en día para superar cualquier trauma del pasado. La felicidad no es lo mismo que el bienestar. Hace unos años hicieron un estudio en Estados Unidos y quisieron describir exactamente qué era la felicidad. Y vieron que la felicidad tenía que ver con el bienestar, pero no. Porque el bienestar es más subjetivo, el bienestar colma los sentidos, mientras que la felicidad colma el corazón. Es distinto. El bienestar, la seguridad, la comodidad, pero eso no es felicidad. Nosotros entendemos muchas veces la felicidad cuando no la tenemos, ante la muerte, ante el sufrimiento, ante el dolor. Ahí entendemos y decimos: ahora no soy feliz, en este momento lo entiendo. Cuando uno se comprende, cuando uno intenta comprender las circunstancias, las puede adaptar de la mejor manera posible a su vida. Pero si uno no comprende, uno es esclavo de las situaciones y uno va a trompicones por la vida. Y la segunda es saber que pase lo que pase en esta vida, cuando uno intenta poner la mente de la mejor manera posible y conectarse con la realidad de la mejor manera posible, esto tiene efectos positivos tanto en la salud física como en la psicológica. Cuando tú le preguntas a alguien qué te preocupa, te habla del pasado o del futuro. Nos hemos olvidado de vivir en el presente. Esto es el equilibrio personal. Ahora os voy a hablar de una hormona que a partir de hoy va a ser vuestra mejor amiga. En todas vuestras conversaciones vais a hablar de ella, que se llama el cortisol. Si ahora entra el bedel y dice ¡fuego!, todas nos levantamos y salimos corriendo a la puerta porque tenemos una hormona que es la hormona del estrés y la supervivencia que se llama el cortisol. Si no tuviéramos cortisol, nos quedaríamos sentadas y diríamos ¡ay! Pues vamos a ver cómo se quema el edificio, qué interesante. Por lo tanto, a pesar de que os voy a hablar de cosas muy negativas de esta hormona, es fundamental para la supervivencia. Es la famosa hormona que si uno se encuentra con un león delante, uno puede salir corriendo gracias a esta hormona. ¿Qué pasa? Que salimos fuera, nos dicen que hay fuego, estamos fuera y nos dicen no, ha sido una falsa alarma, es que está estropeado el sistema de alarmas. Y nos volvemos a sentar 10 minutos después, todas en el mismo sitio, y yo sigo con mi conferencia. Ninguna se sienta de la misma forma. Todo el mundo está como inquieto. Uno tiene como una sensación rara. Nadie puede olvidarse que ha salido corriendo por un posible fuego. ¿Por qué? Porque la hormona del cortisol tarda entre 6 y 8 horas en bajar y volver a sus niveles normales. Es decir, el pico es muy rápido, la bajada es lenta. Imaginaros que volvéis aquí 3 meses después a otra conferencia. La persona que ha estado así de agobiada dice, no, yo me voy a poner cerca de la puerta porque yo no me fío. Pero en ese momento alguien le dice, no, siéntate conmigo, le sienta delante y se pasa toda la conferencia pensando, ¿y si hay un fuego? Se produce el mismo pico de cortisol. Es decir, solo con pensar en negativo nuestro cuerpo sufre exactamente como si eso estuviera sucediendo.
Solo con imaginarse lo positivo se elevaban las hormonas de la dopamina y serotonina. ¿Qué pasa cuando el cortisol está elevado constantemente? Porque estamos constantemente preocupados. Vivimos constantemente preocupados por cosas que no van a pasar, pero nuestro cuerpo está sufriendo como si esas cosas estuvieran sucediendo. ¿Qué pasa cuando el cortisol está elevado durante mucho tiempo por estrés, por preocupación, por tensión? ¿Qué es lo que pasa con el cortisol? Que se eleva de manera crónica. Cuando yo os hablo del cortisol, os hablo de que la ira, el nihilismo, la desesperanza, la tristeza, cuando éstas existen se segrega cortisol y disminuye el riego sanguíneo en la corteza prefrontal izquierda del cerebro, que es la zona encargada de la toma de decisiones y la planificación. Cuando uno está enfadado, tiene menos sangre en la zona donde puede tomar decisiones. Cuando uno utiliza los pensamientos positivos, los mensajes cognitivos positivos, y dice, lo voy a conseguir, esto lo soluciono, se produce un aumento del riego sanguíneo en esa zona. Es decir, solo con pensar que las cosas nos pueden salir bien, alteramos nuestro cerebro. Tanto es así que hoy se ha visto que la gente que tiene curiosidad, ilusión, optimismo, se produce una neurogénesis de neuronas, es decir, lo que toda la vida habíamos estudiado, al menos yo en medicina, que las neuronas cuando morían para siempre, se ha descubierto en los últimos años que no es cierto. Podemos regenerar neuronas. Y una de las maneras de regenerar neuronas es a través del optimismo. Porque se ha observado que la gente que se levanta por la mañana con optimismo, con ilusión, al cabo de 2-3 semanas se produce un movimiento de neuronas de diferentes zonas de la corteza cerebral hacia el hipocampo y tenemos nuevas neuronas en la zona de memoria de aprendizaje. El optimismo cambia nuestras neuronas, modifica zonas cerebrales. Tenemos que usar nuestro diálogo interno, que existe constantemente, para apoyarnos, no para hundirnos. Ese diálogo que tenemos dentro de nosotros. Tal Ben-Shahar es un psicólogo israelí que imparte la asignatura más concurrida de la Universidad de Harvard, que es Cómo ser feliz. Y él habla de esto, y él dice una cosa, que es, si quieres triunfar más y ser más feliz, debes empezar por fracasar el doble. Y sobre todo, por aceptar el fracaso. No pasa nada por de vez en cuando caer. Yo admiro a la gente que ha caído y que se ha recuperado. El éxito oculta lo que la derrota enseña. Y es así. La gente exitosa no se da cuenta de nada. En cambio, los que han bajado y se han recuperado, eso sí. Por lo tanto, en esta vida no tenemos que negarnos a, de vez en cuando, poder caer. Evitar ser perfectos a todas horas porque no existe el perfecto. Y toda la gente perfeccionista está intoxicada por cortisol porque está constantemente preocupada. En cambio, la gente feliz se ilusiona uno con otro. Entonces, nosotros, si nos quedamos todo dentro, es como que nos tragamos clavos y hay que sacarlos. Más vale sacar un clavo y que haga daño a tener clavos dentro. No, a mí nada me afecta, todo me lo quedo para adentro. Esa persona que te está diciendo eso, migrañas, colon irritable, fibromialgia, dolores o ya incluso cáncer. Cuidado. Aprender a gestionar nuestras emociones es aprender, gracias a la asertividad, a expresar cómo nos sentimos. Porque mi mensaje de hoy es que se puede aprender a ser feliz. Porque se ha demostrado que la felicidad se aprende. Yo os he dado unas pautas básicas sobre cómo se transforma nuestro cerebro por ser feliz. No olvidemos que cualquier situación puede verse en clave de problema o en clave de solución. Podemos educar nuestra mirada. Saber mirar es saber amar. Y si uno mira amablemente las circunstancias, uno quiere más. Y querer siempre es bueno para el corazón. A veces, cuando pensamos en nuestra mejor versión, sentimos un poco de presión, de tensión, nos exigimos e incluso tenemos miedo de enfrentarnos a esa parte de nosotros mismos que todavía puede mejorar. En mi primer libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, realicé una pequeña ecuación matemática que nos ayuda a saber cómo sacar nuestro mayor potencial. Y en este capítulo te lo voy a explicar. Todos buscamos en esta vida lograr nuestra mejor versión. Hay dos formas de conectar con la vida. Una es el modo alerta, el modo miedo, el modo incertidumbre. Eso que me habrás escuchado tantas veces, donde estás intoxicado de cortisol, donde vives situaciones de miedo, donde te das cuenta que estás luchando contra algo real o imaginario de forma constante. Y ahí la forma que tienes de conectar con tu interior es la supervivencia. No razonas,
no piensas, no profundizas, solo actúas, te dejas llevar por las tendencias, por la moda, por lo que se lleva, por un impulso rápido, por esa dopamina, por ese sentir, por esas sensaciones y emociones rápidas. Pero hay momentos en la vida donde uno lo que busca es conectar con su interior, trabajarse. ¿Qué es lo que necesito? ¿Dónde está lo mejor que yo llevo dentro? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuál podría ser esa mejor versión de Marian Rojas, o de ti, o de cualquier familiar tuyo? Aquí te voy a dar unas ideas. Para conseguir llegar a esa mejor versión, ante todo necesitas ilusión, ganas de vivir, ganas de ponerte manos a la obra y plantearte qué es lo mejor que tiene tu forma de ser, cuáles son tus fantasmas, tus heridas, sanarlos y ponerte manos a la obra. Eso significa que a pesar de los avatares diarios, luchas por ser lo mejor que puedas ser siempre. Eso lógicamente no se aprende en un libro, se aprende viviendo, se aprende disfrutando, sintiendo, paladeando tu día, pero sobre todo cayéndote y volviendo a levantarte. Tú eres el resultado de tus decisiones y tienes que darte cuenta que tus decisiones van a influir poderosamente en tu vida y que no debes dejarte llevar. Si notas que llevas una temporada, que no piensas, que no razonas, que vives demasiado enganchado en la pantalla, en tu modo de supervivencia, en comer de forma desorganizada sin cuidarte, párate a pensar. Quizá este capítulo te ayude. Para conseguir lograr tu mejor versión, yo lo he plasmado en una ecuación matemática. Las matemáticas y la psicología no siempre casan bien, pero en este caso creo que te puede ayudar. Póntelo en una hoja, póntelo en algún sitio que lo veas frecuentemente y plantéate cómo estás trabajando estos aspectos de tu vida. Esta ecuación sería conocimientos más voluntad más proyecto de vida, todo ello multiplicado por la pasión. Vamos a desgranarlo. Yo te he dicho que tú eres el resultado de tus decisiones. Con la pasión adecuada y la voluntad ejercitada y fortalecida, puedes conseguir casi todo lo que te propongas en la vida. Digo casi porque existe un factor, llamémoslo suerte, destino, providencia, que no siempre nos permite triunfar o alcanzar nuestros propósitos, por muy realistas que fueran. Como toda ecuación en la vida, vamos a pensarlo. Si fallan los conocimientos, qué peligroso es ir por la vida sin saber de las cosas y opinando, sin tener conocimiento e interés real sobre las cosas. Si falla la voluntad, empezarás con ilusión y conocimiento, pero se apagará en poco tiempo. Si falla el proyecto de vida, serás esclavo de lo inmediato y de la gratificación instantánea de la moda o de la tendencia. Y si falla la pasión, nunca serás un buen líder, nunca brillarás, nunca contagiarás al resto y, por supuesto, evitarás disfrutar de un envejecimiento saludable, porque la pasión, ya lo sabemos, tiene grandes beneficios sobre la salud física y psicológica. Entremos en qué son los conocimientos. Me gusta esa frase que dice Louis Pasteur: la suerte favorece a la mente preparada. Hay que prepararse, hay que saber, hay que estudiar, hay que formarse, porque el que se prepara, el que sabe, el que estudia, percibe mucho mejor las oportunidades en su vida. En un mundo donde hemos perdido la capacidad de estudiar, donde hemos perdido la capacidad de profundizar, de saber lo que queremos de forma adecuada, nos cuesta mucho saber qué queremos y estudiar lo que queremos. Soy de la teoría que la lectura es un bálsamo para el cerebro. Mi padre, el doctor Enrique Rojas, tiene una frase que me encanta, que dice: la lectura es al cerebro lo que el ejercicio físico es al cuerpo. La lectura nos ayuda a sentirnos libres, nos evade, nos activa la imaginación, nos desconecta muchas veces de las preocupaciones y tiene efectos muy beneficiosos sobre las conexiones neuronales, sobre el envejecimiento, sobre la inflamación y sobre el estado de ánimo. Considero fundamental volver a la lectura. Yo soy muy de la lectura de papel porque está demostrado que cuando leemos en papel integramos de forma diferente la información que cuando leemos de tipo digital. Leer novela, leer libros de no ficción, leer cómics, no me importa lo que sea la lectura, pero dedicar un rato al día a formarme, a leer, a evadirme, a imaginarme, siempre me va a ayudar. En un momento de la historia como el que estamos viviendo, donde suceden tantas cosas buenas y malas, pero también tantas tragedias, me quedo con esa frase de Spinoza que decía: si no quieres repetir el pasado, estúdialo. El pasado puede ser historia, pero también puede ser tu historia personal y tu biografía. A veces en consulta recomiendo libros a mis pacientes.
libros de ayuda psicológica de cierto nivel que te pueden ayudar a entender lo que te sucede, o incluso pautas para superarte. Y por supuesto novelas que enganchan y ayudan a salir de los pensamientos negativos. En este caso, mientras hablo de los conocimientos, pienso: evita la pantalla, quítate las notificaciones del móvil, sal de TikTok, porque ahí pierdes tiempo. Salir a la calle, el ejercicio, la naturaleza y la lectura son potentes antidepresivos y ansiolíticos. Decíamos en nuestra ecuación que lo primero son los conocimientos, lo segundo es la voluntad. Aquí, si eres lector, te recomiendo el libro de mi padre, 5 consejos para potenciar la inteligencia. Un gran libro, un gran manual sobre la voluntad con ejemplos y tips fáciles, cercanos y sencillos que te pueden ayudar a fomentar ese músculo tan importante que es la voluntad. Siempre he oído desde que era pequeña que una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. ¿Qué es la voluntad? Es la capacidad de posponer la recompensa y la gratificación instantánea. Una persona con voluntad posee una visión larga de la vida y es capaz de ponerse objetivos concretos y aventurarse para alcanzarlos. La voluntad requiere determinación, decisión y tesón. La diferencia entre querer y desear radica en eso. El querer precisa de una decisión sólida. El deseo busca la posesión o la gratificación de algo de forma inmediata. Comer, beber, deseo sexual, un impulso, la pantalla. Tiene el componente de la rapidez y llena de forma momentánea a la persona, pero no la engrandece. Por el contrario, el querer busca un objetivo más lejano que requiere un plan concreto, bien diseñado, y poner esfuerzos continuados para llegar a conseguirlo. Es más pleno porque en ese proceso uno crece como ser humano. Para tener una voluntad bien educada necesitas tener un trabajo personal sostenido. ¿Y qué es eso? Pues esfuerzo, constancia, perseverancia, orden. Son algunas herramientas que no están muy de moda hoy en día, pero sabemos que cuando uno consigue integrar en su vida ese orden, esa constancia, esa voluntad, día tras día, introducir en la educación de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, esa persona llega mucho más lejos, porque todo su día tiene una cierta coherencia. Una persona con voluntad es una persona que sabe decirse a sí misma: veo lo bueno y sé por hacia dónde me dirijo. Sé posponer la recompensa, sé educar mi capricho. Ahora no me apetece estudiar, no me apetece leer, no me apetece hacer deporte, pero sé que es bueno para mí. Como tengo voluntad y lo he ido ejercitando, avanzo y sigo hacia adelante. La voluntad es determinación. Yo escojo una dirección concreta. Soy capaz de valorar los pros y los contras y pongo rumbo a esa meta. No te olvides que una voluntad bien educada te conduce a la mejor versión de tu proyecto de vida. La tercera parte de esa ecuación, después de los conocimientos y de la voluntad, es el tema de tener un proyecto de vida. Es decir, que seas capaz de fijarte metas y objetivos. Probablemente me lo hayas escuchado en alguna otra ocasión, pero hoy en día sabemos que las personas que tienen un ikigai, una meta, un objetivo que les llena, es gente con una vida más saludable, mejor salud, mejor sistema inmune. Incluso hay estudios que ratifican que tener un proyecto de vida ayuda a tener menos riesgo cardiovascular. El 90% de la gente no sabe por qué se levanta cada mañana. Hay muchas personas que se levantan cada mañana y no tienen ilusión por nada. No sabe qué les dirigen, sino que van en modo autómata. Y eso tiene consecuencias en nuestro día a día. Nosotros no estamos diseñados para vivir en modo alerta, en modo supervivencia. Estamos diseñados para vivir a veces en modo alerta, en modo supervivencia, pero sobre todo para poder salir de ahí, bajar a lo que se denomina el sistema nervioso parasimpático y reactivarnos, rehacernos, recuperarnos para volver al modo alerta. Las metas son a largo plazo, los objetivos a corto. Decía Séneca, no existe viento favorable para quien no sabe a dónde va. El que no tiene un plan es esclavo de lo inmediato. Reacciona según sus impulsos, sus emociones, sentimientos y por lo tanto es tremendamente manipulable. Algunas personas han iniciado su proyecto en condiciones bastante peores que la tuya, pero han logrado llegar a donde se propusieron. Por lo tanto, no temas cambiar de metas y objetivos si es necesario para tu salud física, mental o para mejorar tu relación de pareja, familia o amistades.
A veces suelo decir que las metas y los objetivos en la vida son como el GPS del móvil o del coche. Si tú pones, por ejemplo, que estás yendo de Madrid a Valencia, tu GPS te va dirigiendo por allí. Pero si decides salir por el kilómetro 21 y salir hacia Chinchón o hacia la zona de Morata de Tajuña, probablemente tu GPS te ponga recalculando ruta. Hay muchos momentos en la vida donde nos desviamos de lo que nos habíamos propuesto, pero aquí la clave es en saber reconducirlo. Y por otro lado, conocernos bien y no obsesionarnos con las metas. Si yo decido que quiero conseguir una oposición, pero suspendo en reiteradas ocasiones, tengo que analizar si a veces esas metas no se convierten en un tema obsesivo que me impiden fijarme en otras oportunidades que me está dando la vida. ¿Cómo saber cuáles son mis metas y mis objetivos? Yo soy muy de escuchar al corazón y dejar que la cabeza luego ponga sus normas. Deja tu corazón volar. Traza un plan de acción y ejecútalo. El proyecto de vida parte de tener un foco donde agarrarse y apoyarse. Ten un plan, sé realista y sal a buscarlo. Pocas cosas nos han hecho más daño en esta vida que esa frase de aparecerá cuando menos te lo esperas. Nadie va a venir a buscarte a la puerta de tu casa para ofrecerte el trabajo de tu vida o una pareja. Es decir, las oportunidades hay que buscarlas, hay que salir a por ellas, hay que conocerlo. Y aquí lo asocio con esa zona del cerebro de la que tanto me gusta hablar, el sistema reticular activador ascendente. Ese conjunto de núcleos que se encuentran en el tallo del hipotálamo, que son filtradores de todo aquello que nos sucede y nos enfocan en nuestros sueños y en nuestras ilusiones. Ten un plan, activa tu sistema reticular e intenta que esas cosas te vayan sucediendo en la vida. Y si no te suceden, no tengas miedo a reconducir lo que piensas y lo que sientes. En nuestra ecuación tenemos conocimientos más voluntad, más proyecto de vida y todo ello multiplicado por la pasión. No te olvides que hay que dedicarle más tiempo a las cosas que realmente nos hacen felices, a las cosas que nos activan el corazón, a las cosas que nos mueven, esa parte más interior de nosotros mismos que es la afectiva, esa pasión por las cosas. ¿Qué es la pasión? La pasión es poner el corazón en lo que uno hace. La pasión no suma, la pasión multiplica, mejora las conexiones neuronales, potencia la neurogénesis, la producción de nuevas neuronas, y alarga los telómeros. Los telómeros son los capuchones de los cromosomas que se acortan a medida que envejecemos, y ante el estrés, y ante el cortisol, y ante los traumas. Pero hoy en día conocemos, gracias a la doctora Elizabeth Blackburn, que esos telómeros y la telomerasa, que es la enzima que repara el telómero, se puede alargar si llevamos una vida saludable, si tenemos buenas conexiones con las personas, si queremos de verdad. Nosotros hemos sido creados para ser felices o para al menos conectar con lo bueno que tiene esta vida, para transmitir esa felicidad y ese estado de bienestar a los demás y compartir las cosas buenas de la vida. Hay un dato muy interesante que me gusta de vez en cuando recalcar. Según los estudios realizados en la Clínica Mayo en Estados Unidos, la esperanza de vida se reduce hasta un 19% en los pesimistas. ¿Se puede aprender a ser optimista? ¿Se puede aprender a meter pasión en la vida? Definitivamente sí. El psicólogo israelí Tal Ben Shahar, que imparte un curso muy concurrido en la Universidad de Harvard sobre el optimismo. Explica que sí que se puede aprender a ser positivos. Es un trabajo lento,
pero lleno de satisfacción y de posibilidades para mejorar nuestra salud física y mental. El optimismo es una forma de capturar el instante presente, ya que la felicidad no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te pasa. La gente que ha llegado lejos en la vida poseía una visión optimista del mundo y de las personas, y por supuesto sabía comunicárselo a los demás. El optimista sabe ver un proyecto, mientras que el pesimista encuentra siempre una excusa para no empezar. Te recomiendo, querido amigo, que me estás escuchando, que te plantees en este podcast si eres capaz de pensar y reflexionar sobre tu vida y sobre tu proyecto de vida. Si estás pasando una mala época, no tengas miedo a frenar, reflexionar, coger papel y lápiz y mirar si hay algo más en lo que puedas estudiar. Si eres capaz de trabajar tu voluntad, tu orden y tu constancia y tus hábitos del día a día. Si tienes una meta y si no la tienes, incluso consulta a gente que te conozca. Y finalmente, cómo pones tu corazón en tu día a día, cómo tratas a las personas de tu entorno y cómo te hablas a ti mismo. Es uno de los eventos de mi vida que más me ha marcado porque me ayudó a entender el trauma, el mundo afectivo, la infancia y cómo sobreponerse a ello. Se dice que uno no sabe lo que es la felicidad hasta que la pierde. Ante el dolor, el sufrimiento, el duelo, los problemas económicos, ahí nos sale de dentro. No soy feliz. Qué sufrimiento, qué mala suerte la mía. En esos instantes nos cuesta vislumbrar momentos de felicidad de nuestro pasado, apreciar destellos de alegría que nos llenaban en algún momento. La vida es un constante volver a empezar, pero para ser feliz hay que ser capaz de rehacerse en lo posible de los traumas y de las dificultades. La razón es sencilla, no existe una biografía sin heridas. Las derrotas y cómo encajarlas son lo más decisivo de cualquier trayectoria. Yo suelo decir que la felicidad consiste en ser capaces de disfrutar lo bueno que nos llega y por otro lado ser capaces de gestionar lo malo. Hay mucha gente que cuando le llegan las cosas buenas dice no te fíes, no te confíes, espérate, vas a ver que no es para tanto, seguro que había una mala intención, y cuando le llega lo malo se bloquea y es incapaz de salir del hoyo. No conozco a nadie que no esté librando una batalla en mayor o menor medida en un tema de su vida. Las redes sociales en esto nos hacen mucho daño, porque aparentan una vida perfecta o pluscuamperfecta en las personas a las que observamos, pero todas esas personas también, tengo la seguridad al 100%, están librando una batalla en un tema de su vida, a nivel personal, económico, social, de pareja, un trauma, una herida, un miedo, pero nadie lo enseña en sus redes, porque nosotros tendemos a enseñar lo bueno que tenemos para que los demás nos admiren. Como psiquiatra en consulta, he tratado toda clase de traumas y soy consciente al redactar estas líneas que existen biografías muy duras, algunas mucho más que otras. Hay aspectos ajenos a nosotros que no podemos cambiar, no podemos elegir gran parte de lo que nos sucederán en la vida, pero somos libres, a veces no tanto porque la herida lo impide, de elegir la actitud con la que afrontarlo. Esa actitud depende de las herramientas que yo tengo, de las herramientas que yo he ido adquiriendo a lo largo de la vida, de la capacidad de sanar esos traumas y por otro lado de mi voz interior. Muchas veces esa voz, de la que hablo mucho en Encuentra tu persona vitamina, es la que nos hace autoboicot y nos impide seguir adelante. El hombre y la mujer necesitamos herramientas para superar las heridas y los traumas del pasado. Los episodios que nos arrasan física y psicológicamente van dejando una huella importante en nuestra biografía. La manera en la que cada uno se sobrepone y vuelve a empezar marca nuestra personalidad en muchos aspectos. Ese talento nace de una fortaleza interior que todos tenemos desarrollada en mayor o menor medida. La resiliencia. Este concepto de resiliencia fue puesto en boga por el médico francés Boris Cyrulnik. Este psiquiatra, hijo de unos emigrantes judíos de origen ucraniano, nació en Burdeos en 1937. Tras la ocupación nazi, cuando tenía tan solo 5 años, sus padres fueron arrestados y deportados a campos de exterminio. Él huyó, permaneció escondido en diversos lugares y finalmente
Fue acogido en una granja bajo la identidad ficticia de un niño no judío llamada Jean Laborde. Pasada la guerra, la familia que le acogió le animó a estudiar medicina y ser psiquiatra. El joven Boris pronto se dio cuenta de que a través de su biografía podía entender las causas del trauma e intentar ayudar a otros, fundamentalmente niños, a rehacerse tras un trauma o una ruptura emocional. Tras años en terapia, me he dado cuenta que la clave de la vida es saber identificar esos momentos traumáticos y sanarlos. Os voy a dar unas ideas que probablemente os puedan ayudar. Quizá eres de aquellos que tienes un trauma con T mayúscula, un trauma grande, un trauma de los que genera una gran herida. O puede ser que tengas microtraumas que te han ido perjudicando, pero tú notas que te siguen bloqueando o impidiendo seguir adelante. ¿Qué es un trauma? El trauma es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento que tiene la persona. Cuando la persona no puede gestionar o se siente sobrepasada por la situación, los recuerdos no pueden transformarse en experiencias narrativas neutras y lo que sucede es que se quedan enquistados en diferentes partes de nuestro cerebro. El trauma es la fobia al recuerdo, lo que impide la integración del acontecimiento en la memoria. Cada vez que recuerdas eso, algo se activa en tu organismo, incluso los síntomas físicos, y surge la ansiedad, la angustia, los pensamientos rumiativos, las ideas autolíticas o los pensamientos de tristeza inmensa. ¿Cómo podemos superar esas heridas tan profundas? La clave se encuentra en el amor, en la solidaridad, en la oxitocina, que espero que ya conozcas, es decir, en los afectos. Boris Cyrulnik, a lo largo de su experiencia, ha mostrado numerosos ejemplos al respecto. En la Universidad de Toulon, donde él es profesor, ha trabajado con enfermos de Alzheimer. Me encanta ver los resultados de sus estudios. Muchos, él cuenta, han olvidado las palabras, pero no los afectos, la música, los gestos o las muestras de cariño. Boris Cyrulnik insiste en la flexibilidad del ser humano, de la mente del ser humano. Antes se pensaba que una persona quedaba marcada por el dolor y el sufrimiento. En ese proceso de ayuda, la clave es no culpabilizar a la persona que tienes delante. Uno de los temas que yo más he insistido a lo largo de la historia, es que si un hijo tuyo, un sobrino, un alumno, un niño pequeño acude a ti para contarte un hecho traumático, tu primera reacción sea de comprensión y no de juicio. Aunque te parezca imposible lo que te está contando, aunque te parezca surrealista, primero agáchate, ponte a su altura y pídele que te explique con detalle lo que ha sucedido, que te diga cómo se siente, pero nunca le digas que no le crees. No soy especialista en nada, pero si tuviera que decir una especialidad en el campo de la psiquiatría, es el tema del abuso sexual. Debido a mi experiencia en Camboya tratando niñas de la prostitución infantil, a lo largo de los últimos 10 años se me ha acercado mucha gente a mi consulta para narrarme sus experiencias traumáticas en la infancia. Gente con vidas aparentemente normales, pero que traen y arrastran una herida de un abuso sexual de cuando eran pequeños. La diferencia entre unos y otros, entre el desarrollo emocional y de comportamiento que surge a lo largo de los años, radica en muchas ocasiones en cómo fue la situación a su alrededor cuando él decidió contarlo. No olvidemos que mucha gente jamás lo cuenta, lo tiene en su interior porque tiene miedo a no ser comprendido, a no ser escuchado, a ser juzgado o a que el hecho de que lo cuente rompa ciertos lazos afectivos. La mayor parte de los abusos sexuales se dan en el seno de la familia, no a través de personas externas. Boris Cyrulnik no lo dice de esta manera. Imagínate que un niño tenía un problema, que ha recibido un golpe, y cuando le cuenta el problema a sus padres, a esto se le escapa un gesto de disgusto, un reproche. En este momento se ha transformado su sufrimiento en un trauma. Cuando uno recibe el primer golpe, el primer trauma, el evento es perturbador, propiamente dicho. Pero para que éste se asiente en la vida,
ha de sobrevenir un segundo golpe que proviene de ciertos comportamientos del entorno que a grandes rasgos pueden implicar rechazo, abandono o estigmatización. Para que te quede clara esta idea, tienes que saber que nuestro cerebro muchas veces sufre ante cosas que suceden, pero lo que sucede a posteriori va a marcar que esto se convierta en un trauma crónico que te impide seguir adelante o que sea simplemente un hecho doloroso que sucedió en un momento de tu vida. No olvidemos que estás en este podcast porque te quieres conocer mejor y ser feliz. Y ese ser feliz significa ser capaz de superar las derrotas y levantarte después. No olvidemos que el presente puede resultar en ocasiones una pesadilla. En algunos casos uno ansía huir hacia adelante. En otros momentos uno se bloquea y se queda paralizado por algún recuerdo o evento del pasado traumático. Sentarse en el pasado nos convierte en personas agrias, rencorosas, incapaces de olvidar el daño cometido o la emoción sufrida. Todos nosotros, seguro que tú también, has pasado por etapas donde percibes que necesitas una pausa o un freno para recuperar fuerzas, porque estás en una temporada muy exigente física o psicológicamente, o solo por volver a intentar alcanzar una meta que no hemos logrado. En esos momentos de parón, sobre todo al principio de unas vacaciones, afloran la tensión y el agotamiento. Uno se percibe más vulnerable que nunca. Esa vulnerabilidad no es solo psíquica, sino que al relajar el cuerpo tras una temporada de esfuerzo, se produce una bajada generalizada de nuestras defensas que favorece que se contraigan catarros, gripes u otras enfermedades. Son precisamente esos momentos, después de la tensión o después de los momentos de estrés mantenido, los más importantes en nuestra trayectoria psicológica, porque en función de cómo los afrontemos, pueden sobrevenir importantes desajustes mentales. En cualquier caso, las batallas las ganan los soldados cansados, las guerras, los maestros de la fortaleza interior. Esa fortaleza interior nos ayudará a superar los problemas y se cultiva aprendiendo a dominar ese yo interior, los pensamientos del pasado o las inquietudes del futuro que nos atormentan y nos impiden vivir de forma equilibrada en el presente. El tiempo no cura todas las heridas, pero sí aparta lo más doloroso del centro de mira. El sufrimiento es, por tanto, escuela de fortaleza. Cuando ese torrente que emana del sufrimiento es aceptada de forma sana, y eso no siempre es fácil, uno adquiere un dominio interior importante y fundamental para la vida. Por lo tanto, ese equilibrio del que tanto hablamos, del que tanto hablo, es aprender a mantener cierta paz interior, ecuanimidad y armonía a pesar de los 1000 avatares de la vida. Tras el golpe, tras el trauma, tras el pico de estrés, hay que retomar las riendas de la propia vida para alcanzar el proyecto de vida que uno tenía trazado. Ser señores de nuestra historia personal. Lo sencillo es actuar en las distancias cortas, vivir limitándonos a reaccionar a los anárquicos impulsos externos que nos afectan, dejándonos llevar. Lo deseable, aunque es muchas veces más complejo, es diseñar nuestra vida con metas, con objetivos, a largo plazo las metas, los objetivos a corto plazo, para poder controlar lo que nos va sucediendo y no ser esclavo de las tendencias. La solución no está en las pastillas. La medicación es clave para momentos de bloqueo donde el propio organismo es incapaz de recuperarse por sí solo, o cuando las circunstancias son tan adversas que precisamos de un apoyo extra para no desmoronarnos. La medicación regula las sustancias elevadas o bajas del cerebro. No suplanta la función cerebral o anímica, pero permite que puedas sentir o realizar esa función cuando ésta te falla. La medicación ofrece soluciones, pero hay otra terapia que es muy efectiva y en la cual yo estoy muy interesada que entiendas. Es la actitud del médico. Unas palabras de aliento, una escucha real y verdadera poseen un efecto de curación importante. Hoy en día sabemos, científicamente demostrado, que la actitud del médico alivia el dolor. Cuando un paciente llega a mi consulta, impregnado de cortisol por la angustia de un problema, la manera en la que yo le escucho y le trato baja esos niveles de cortisol y le ayudo, mediante la empatía, la compasión, la comprensión y la escucha, a generar oxitocina. Ya sabes, porque lo has leído, espero, en Encuentra tu persona vitamina, que cuando estimulamos la oxitocina, que es el signo bioquímico de la empatía, bajamos esos niveles de cortisol. Entiendo que después del COVID muchas veces los sanitarios hemos estado sobresaturados. Nos cuesta esa empatía, nos cuesta ese cuidado tan atento que nos enseñaron a veces en la carrera, o los grandes maestros de la medicina. Pero sí que es clave que cuando un médico es capaz de empatizar y llegar desde el corazón a su paciente, ese paciente se siente aliviado y sale mucho más reconfortado.
Si estás en una fase de sufrimiento, tienes que saber que este tiene un sentido. La sociedad actual huye del sufrimiento y lo puedo entender, pero cuando uno se topa con este, muchas veces surgen las preguntas. ¿Me lo merezco? ¿Se debe a mis errores del pasado? ¿Por qué lo permite Dios? Veamos algunos puntos interesantes del sufrimiento que pueden ayudarte en un momento malo. El primero es que el dolor posee un valor humano y espiritual. Es decir, puede elevarnos, hacernos mejores personas. ¿Cuánta gente conocemos que tras un golpe ha sido capaz de enderezar su vida y buscar alternativas agradeciéndolo a posteriori? No es raro encontrar personas que tras una existencia superficial y conformista han sido transformadas tras sufrir un trauma o sufrir mucho. El sufrimiento nos ayuda a reflexionar, nos lleva al fondo de muchas cuestiones que nunca nos habríamos planteado. El dolor, cuando aparece, nos empuja a clarificar el sentido de nuestra vida, de nuestras convicciones más profundas. El dolor ayuda a aceptar las propias limitaciones. Nos convertimos en seres más vulnerables y caemos del pedestal en el que nos habíamos colocado. Entonces debemos bajar la cabeza y reconocer que necesitamos ayuda y el cariño y apoyo de los demás, que solos no podemos. Compartir nuestras limitaciones con los demás puede ser el primer paso hacia la sencillez y la superación de las calamidades sufridas. El sufrimiento puede transformar el corazón. Tras una etapa difícil, con el dolor como protagonista, uno se acerca al corazón de otras personas. Es capaz de empatizar y de entender mejor a los que le rodean. Cuando alguien se siente amado, su vida cambia, se ilumina y transmite luz. El amor auténtico se potencia con el dolor sanamente aceptado, que nos libera del egoísmo. Quien gana en empatía, quien es más amable, quien es capaz de generar oxitocina, se convierte en un hábitat más seguro para vivir. Querido oyente, solo existe un antídoto al sufrimiento, al dolor y a la enfermedad, y este es el amor.